6 de noviembre de 1944. Atolón de Ulithi, Islas Carolinas Occidentales. El contraalmirante Gerald Vaughan sube al puente de su buque insignia y lo que ve lo deja helado. La laguna que se extiende ante él está repleta, no como un puerto concurrido, sino como una ciudad. Acero en cada horizonte, portaaviones en filas de 5, sus cubiertas de vuelo tapando el agua bajo ellos. Acorazados anclados de proa a popa como una cadena de islas que no existía hace 3 semanas. Destructores serpenteando por los canales entre ellos, diminutos contra las grises paredes de los buques capitales. Cuenta 16, 20, 30 barcos en un solo barrido visual y aún no ha girado la cabeza. ¿Cómo es esto posible? Piensa que hace 3 semanas esto era océano vacío. Ulithi. En la mayoría de los mapas japoneses apenas merecía una anotación, un anillo de coral en las Carolinas Occidentales. 36 islas tan pequeñas que la mayor apenas cubría 1,5 kilómetros de tierra. La Armada Imperial japonesa lo había explorado al principio de la guerra. Notó su arrecife poco profundo y la falta de infraestructura costera, y luego centró su atención en otra parte. Tenían bases en la cercana isla de Yap, a 145 kilómetros al oeste. Tenían la fortaleza de Truk. Tenían posiciones fortificadas a lo largo de miles de kilómetros de cadenas de islas del Pacífico. Ulithi, concluyeron, no era nada, un atolón de postal. Se equivocaron de una manera que les costaría la guerra. Para el 6 de noviembre de 1944, 44 días después de que los primeros soldados estadounidenses desembarcaran, las fotografías contaban una historia que nadie fuera de la Marina de los E.U. tenía permitido conocer. En las aguas turquesas de la laguna de Ulithi, una flota de más de 600 buques de guerra se mecía anclada. El USS New Jersey y el USS Iowa, los 2 mayores acorazados del arsenal estadounidense, se encontraban en el centro. 5 portaaviones clase Essex, el Wasp, Yorktown, Hornet, Hancock y Ticonderoga formaban una fila en las aguas superiores. Cada uno una base aérea flotante capaz de lanzar 100 aviones a su alrededor. Cruceros, destructores, petroleros, buques de munición, buques de reparación, barcos hospital y una barcaza dedicada enteramente a hacer helado a 1.890 litros por turno. Pearl Harbor estaba a 6.115 kilómetros al este. El astillero naval establecido más cercano estaba aún más lejos. Sin embargo, aquí, en aguas que Japón había descartado como inútiles, la Marina de los Estados Unidos había conjurado en menos de 6 semanas el fondeadero naval más grande y poderoso de la Tierra. Pero allí estaba, una prueba que lo cambió todo. Si quieres ver cómo esta increíble hazaña reescribió el curso de la guerra, apóyanos con un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Volviendo al secreto del almirante Nimitz, les diría a su personal que no habían construido una base, habían traído una. El viaje a Ulithi había comenzado 2 años antes con un problema que amenazaba con hacer irrelevante el poderío industrial de Estados Unidos. A finales de 1943, las matemáticas de la Guerra del Pacífico estaban cambiando decisivamente a favor de Estados Unidos. Los astilleros estadounidenses producían portaaviones clase Essex más rápido de lo que Japón podía hundirlos, a veces 2 al mes. Las fuerzas de tarea de portaaviones rápidos de la Marina, construidas alrededor de estos nuevos barcos, podían atacar las instalaciones japonesas con una ferocidad que ninguna fuerza del Pacífico había igualado desde que los propios japoneses barrieron el océano en 1941 y 1942. Pero cuanto más al oeste se movía la flota, más se apretaba una única restricción en torno a cada operación. Combustible. El Océano Pacífico no es una masa de agua, sino un hecho sobre los límites de la logística. De San Francisco a Tokio hay aproximadamente 8.046 kilómetros. Desde Pearl Harbor, la principal base avanzada de la Marina al comienzo de la guerra, hasta el mar de Filipinas, donde se librarían las batallas decisivas de 1944, hay más de 6.437 kilómetros.
Un buque de guerra moderno quema combustible a un ritmo medido no en kilómetros por litro, sino en litros por kilómetro. El USS New Jersey, viajando a velocidad de combate, consumía 95.390 litros de fuel oil por hora. Un portaaviones clase Essex usaba aún más. Hacer funcionar una fuerza de tarea de portaaviones, acorazados, cruceros y sus pantallas de destructores a través del Pacífico y de regreso para una sola operación importante requería más combustible del que consumía toda la marina japonesa en un mes. La solución tradicional era simple: apoderarse de islas y construir depósitos de combustible, pistas de aterrizaje y astilleros de reparación en tierra. Pero las islas del Pacífico Central no cooperaban. La mayoría eran diminutas. Muchas estaban fortificadas y todas requerían meses de construcción tras su captura antes de poder apoyar operaciones navales serias. El asalto a Tarawa, en noviembre de 1943, 76 horas de combates que mataron a 1.001 militares estadounidenses para capturar una isla de 3 kilómetros de largo, ilustró el coste. El valor estratégico de Tarawa no residía en la isla en sí, sino en lo que se podía construir allí después. Y construir llevaba tiempo, un tiempo precioso que Japón usaba para reforzar la siguiente isla en la cadena. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, reconoció el dilema claramente. Su flota podía superar en combate a cualquier cosa que Japón enviara contra ella. Sus fábricas podían superar en producción a cualquier nación industrial de la Tierra. Pero seguía atado a tierra por las líneas de combustible y la capacidad de reparación. Cada vez que a un destructor necesitaba que le revisaran los motores, cada vez que un crucero recibía un impacto de torpedo y necesitaba que le parchearan el casco, tenía que hacer el largo viaje hacia el este. Los diques secos de Pearl Harbor ya funcionaban en 3 turnos. La tubería estaba a punto de reventar. La alternativa, construir apoyo móvil en lugar de bases estáticas, se había considerado antes de la guerra durante las largas sesiones de planificación de los años 30, donde los estrategas estadounidenses simularon escenarios para luchar contra Japón a través de 8.046 kilómetros de océano abierto. Esas sesiones, frustrantes e inconcluyentes en su momento, habían cristalizado gradualmente en una doctrina. Si no podías llevar la marina a la base, tenías que llevar la base a la marina. El problema no era meramente intelectual. Era legal y geográfico simultáneamente. El Tratado Naval de Washington de 1922 había prohibido explícitamente a los Estados Unidos fortificar la mayoría de las islas del Pacífico al oeste de Hawái. Cuando el tratado expiró en 1936 y la perspectiva de guerra con Japón se agudizó, los planificadores estadounidenses se dieron cuenta de que habían pasado 15 años sin poder preposicionar el tipo de infraestructura que exigiría una guerra en el Pacífico. Muelles de hormigón, parques de tanques de acero, instalaciones de dique seco. Todo tenía que construirse desde cero bajo fuego después de que empezaran los disparos o encontrarse en otro lugar. En noviembre de 1943, Nimitz ordenó la creación de 2 escuadrones de servicio. Servirían como bases flotantes que se alternarían, una adelante y operando, otra avanzando desde la retaguardia. El hombre al que se le asignó la tarea de hacer realidad este concepto fue el capitán Worrall R. Carter, clase de la Academia Naval de UU. De 1908, que había estado en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y había pasado los años intermedios pensando en lo que haría falta para avanzar hacia el oeste por el Pacífico y ganar. El concepto de Carter era audaz en su simplicidad. Una base flotante no necesitaría un puerto, solo necesitaba agua profunda y tranquila y suficiente espacio para maniobrar. Podías anclar barcos de reparación y buques nodriza de destructores y crear un taller de maquinaria que flotaba. Podías anclar buques tanque de combustible y crear una gasolinera que flotaba. Podías remolcar diques secos flotantes, enormes estructuras de acero capaces de levantar acorazados enteros del agua y crear un astillero que flotaba. Reúnelos todos en una laguna resguardada,
y tenías no solo una parada de reabastecimiento, sino una base naval completa, móvil, reubicable y que no dependía del calendario de ninguna isla. El Escuadrón de Servicio 10 fue comisionado en Pearl Harbor el 15 de enero de 1944. Se movió hacia el oeste con la flota, primero a Kwajalein, capturado a Japón en febrero de 1944, y luego a Eniwetok en las Islas Marshall, donde apoyó las batallas de portaaviones que barrieron el mar de Filipinas ese verano. Para junio de 1944, con la batalla del mar de Filipinas librada y ganada, las fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses habían empujado su radio de operación a aguas que Japón había considerado su propia profundidad estratégica. Cayeron las Islas Marianas, Saipán, Tinian, Guam, cada una asegurada, cada una requiriendo otro cruce del océano para reparación y reabastecimiento. Para el verano de 1944, Eniwetok bullía con el trabajo de miles de montadores de barcos, soldadores, electricistas y carpinteros que habían traído sus talleres con ellos en las bodegas de los barcos de reparación y buques nodriza de destructores. Pero Eniwetok todavía estaba a casi 3.218 kilómetros del mar de Filipinas. La flota presionaba hacia el Golfo de Leyte y más allá. Se necesitaba una nueva posición avanzada, algo más al oeste, algo que pudiera comprimir la cadena logística de semanas a días. Nimitz lo encontró en un mapa. Era la laguna lo que importaba, no la tierra. Nimitz había estado estudiando las cartas de navegación de las Carolinas Occidentales desde principios de 1944, trazando rutas y calculando distancias con la intensidad metódica que había definido su carrera. La mayoría de las lagunas de los atolones del Pacífico eran demasiado poco profundas, demasiado expuestas o demasiado pequeñas para anclar grandes formaciones de la flota. Ulithi era diferente. El arrecife se extendía unos 35 kilómetros de norte a sur y 24 kilómetros de ancho, encerrando un puerto natural de 541 kilómetros cuadrados. La profundidad en todas partes era de 24 a 30 metros, perfecta para anclar buques capitales. Se envió un buque de inspección, el USS Sumner, para examinar la idoneidad de la laguna. Su informe fue conciso. El fondeadero podía albergar 700 grandes buques. Como comparación, Pearl Harbor, la principal base de la Marina en el Pacífico, albergaba sustancialmente menos. La laguna en el atolón de Majuro, donde la flota había organizado la campaña de las Marshall, era capaz, pero ahora estaba demasiado al este para apoyar operaciones en las Filipinas. Ulithi, posicionado a 579 kilómetros al suroeste de Guam, 1.367 kilómetros al este de Filipinas y 2.092 kilómetros al sur de Tokio, se encontraba casi exactamente a la distancia correcta de cada teatro crítico de la guerra que se avecinaba, y Japón lo había dejado indefenso. Esto no fue precisamente un descuido. De hecho, los japoneses habían usado la laguna de Ulithi como un fondeadero ocasional al principio de la guerra, y mantenían una estación de radio y meteorológica en sus islas, pero para 1944, a medida que la Armada Imperial concentraba sus recursos en la defensa de las Islas Marianas y las Filipinas, la guarnición en Ulithi se redujo casi a nada. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron el 23 de septiembre de 1944, un equipo de combate de regimiento de la 81ª División del Ejército asignado a la operación desde la campaña de las Palaos, encontraron los más de 30 islotes del atolón ocupados por aproximadamente 400 nativos micronesios y, según diferentes relatos, entre 3 y 17 soldados japoneses. No hubo combates. Los últimos defensores japoneses ya habían partido, probablemente semanas antes. Los Seabees llegaron días después y en cuestión de horas, las islas que se convertirían en la infraestructura de una superbase estaban siendo despejadas y topografiadas. La isla Mokmok, la más grande con poco más de 1 kilómetro cuadrado, se convirtió en el centro de recreación. Los Seabees lo construyeron a un ritmo que forzaba la comprensión. Un teatro con capacidad para 12.200 personas
completo con escenario y techo de barraca Quonset, terminado en 20 días. Una capilla con capacidad para 500 personas. Un complejo deportivo. Un kiosco de música. Para la Navidad de 1944, Mog Mog absorbía 8.000 soldados rasos y 1.000 oficiales por día en turnos rotativos de permiso. Marineros de los portaaviones y acorazados anclados en la laguna. Hombres que habían estado en el mar durante meses y necesitaban 24 horas en tierra antes de la siguiente operación. En la isla Falalop, los Seabees alargaron una pista de aterrizaje iniciada por los japoneses a 1.067 metros, apenas adecuada para los Douglas C-47 Skytrains y Curtiss C-46 Comandos que iban y venían desde Guam, y construyeron una rampa para hidroaviones y una plataforma de estacionamiento que se extendía desde la marca de marea baja extrema. Una rotación semanal de aviones entregaría 4.565 sacos de correo, 118.841 kilos de carga aérea y 1.200 pasajeros. En la isla Azor, tomó forma un complejo de cuartel general, oficina del director del puerto, estación de radio, una planta de destilación que convertía el agua de mar en la única agua dulce que el atolón podía ofrecer, y finalmente un cementerio militar para los que no regresaron a casa. En la isla Sorlen, otra franja de coral, apenas por encima del nivel del mar, los Seabees erigieron barracones e instalaciones de comedor adicionales. Construyeron astilleros de mantenimiento de lanchas de desembarco para las 105 L, C y P y 45 L, C, M, que servían como red de transporte interno del fondeadero, y construyeron campamentos para el personal de aviación de la Marina. El 18º Batallón de Construcción Especial llegó el 1 de octubre. El 88º Batallón de Construcción Naval lo siguió el 11 de noviembre. Antes de que terminaran, los Seabees de múltiples unidades estarían construyendo en 5 islas simultáneamente, trabajando en el calor del Pacífico las 24 horas del día. Pero el verdadero genio de Ulithi no estaba en tierra en absoluto. Para el 4 de octubre de 1944, 11 días después del desembarco inicial, el Escuadrón de Servicio 10 había comenzado a partir de Eniwetok. El buque insignia del Comodoro Carter, el USS Prairie, lideró una procesión que eventualmente traería todo el aparato de una ciudad de reparación naval a la laguna de Ulithi. Los barcos que llegaron no eran buques de guerra. Eran especialistas. El barco de reparación USS Ajax llevaba un taller de óptica con aire acondicionado y una fundición provista con suficientes metales base para fabricar cualquier aleación, cualquier pieza para cualquier barco de la flota. Si el telémetro de control de fuego de un crucero necesitaba una lente de repuesto pulida con una tolerancia de 1 milésima de pulgada, el Ajax podía pulirla. El USS Abatán parecía un petrolero estándar desde la distancia. Pasó su guerra destilando agua dulce del mar e, improbablemente, horneando pan y pasteles para el fondeadero. La barcaza de helados, su existencia, una pieza de folclore institucional que todo marinero que pasó por Ulithi parecía recordar, producía 1.892 litros por turno, suministrando cualquier aproximación a la normalidad que un hombre pudiera encontrar en medio del Pacífico. Los buques nodriza de destructores, el Cascade, Piedmont y Marcav, podían reacondicionar motores de destructores, reempaquetar tubos de torpedos y reemplazar palas de turbina sin que el barco tocara tierra. Barcos hospital, incluidos el USS Tranquility, USS Hope y USS Bountiful, rotaban por el fondeadero, absorbiendo bajas de las zonas de combate del Pacífico Occidental y enviándolas a cirugía y recuperación. Diques secos flotantes, esos desgarbados gigantes de acero que podían ser remolcados a través de océanos, fueron colocados en posición mediante cabrestantes. Un ARD, dique seco de reparación auxiliar, podía sacar un destructor o submarino del agua, exponer todo su casco para inspección y reparación, y devolverlo al servicio en días en lugar de las semanas que habría llevado navegar hasta la instalación costera más cercana. El más grande de los diques secos flotantes
podía levantar barcos de clase crucero. Algunos de los buques de apoyo, que carecían de propulsión propia, fueron remolcados toda la distancia desde Eniwetok. Llegaron como almacenes flotantes atados a muelles de pontones llenos de arena y grava mantenidos en su lugar por varillas de hierro clavadas en el fondo de coral, y se quedaron allí durante todo el tiempo sin volver a moverse, el ancla de la cadena logística. La base no estaba en Ulithi. La base era la laguna de Ulithi. El 20 de octubre de 1944, la guerra llegó a la puerta de Ulithi y demostró lo que la base podía hacer. La batalla del Golfo de Leyte comenzó ese día cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla filipina de Leyte. Se convertiría en la batalla naval más grande de la historia. Un enfrentamiento de 4 días, repartido en múltiples mares, en el que Japón comprometió prácticamente todo lo que le quedaba, en un intento desesperado de destruir la flota de invasión. Cuando se disipó el humo, la Armada Imperial japonesa había sido aniquilada de forma efectiva como fuerza de combate. Pero el costo para los barcos estadounidenses fue real. Cruceros dañados, portaaviones con cubiertas de vuelo destrozadas por fallos cercanos, destructores funcionando con un motor, barcos que habían luchado a máxima intensidad durante días sin reparación. Vinieron a Ulithi. La logística de lo que sucedió a continuación en el fondeadero es casi incomprensible en su escala. En las semanas posteriores al Golfo de Leyte, los buques estadounidenses dañados llegaron a Ulithi en un flujo constante. El crucero pesado USS Houston, no el barco hundido en 1942, sino un nuevo buque. El CL-81 había recibido 2 impactos de torpedo, perdiendo toda propulsión y gobierno, y asumiendo una escora de 16 grados a estribor. Su comandante, el comandante William Behrens, describió más tarde la explosión como una pérdida instantánea de todo. Energía, gobierno, motores desaparecidos en un solo instante. Durante 2 semanas, asistido por los remolcadores de la flota USS Pawnee y USS Sunny, el Houston recorrió cojeando más de 1.931 kilómetros hasta Ulithi. El Escuadrón de Servicio 10 lo metió en dique seco, lo achicó y reconstruyó el revestimiento de su casco al 100% de su resistencia original. El crucero USS Reno había sido alcanzado por un torpedo en la cuaderna 92 de babor. El revestimiento del casco y las estructuras de soporte se rompieron a lo largo de 8 cuadernas. La inundación resultante creó inestabilidad negativa. Remolcado 1.126 kilómetros hasta Ulithi, fue reparado lo suficientemente bien como para continuar en el área de vanguardia. Las reparaciones destinadas solo a una navegabilidad temporal resultaron tan exhaustivas que nunca necesitó un astillero en Estados Unidos. Este fue el punto de inflexión que representó Ulithi. No una batalla dramática, sino un cambio en lo que significaba la aritmética de la Guerra del Pacífico. Antes de Ulithi, un barco dañado era un barco perdido para la campaña durante meses. El viaje de reparación a Pearl Harbor, la cola en los sobrecargados diques secos, el viaje de regreso de 3 a 6 meses como mínimo, con Ulithi operando a plena capacidad. El mismo barco podía regresar al combate en días o semanas. El Houston, que bajo cualquier estándar de logística de antes de la guerra debería haber pasado el invierno en un dique seco de California, estaba de vuelta en el Pacífico Occidental antes de Navidad. La flota ya no perdía terreno por desgaste. Estaba reciclando su propio poder a un ritmo que Japón no podía igualar, y el efecto más profundo fue psicológico. Los comandantes en las áreas de vanguardia comenzaron a asumir riesgos tácticos que no habrían aceptado antes en la guerra, porque sabían que la red de seguridad existía. Un barco dañado ya no significaba un barco perdido. Significaba un trabajo de reparación en Ulithi y un regreso al puesto. La cadena de suministro funcionaba a través de una ingeniosa rotación de 3 niveles. Cada categoría de consumible esencial: combustible, munición, alimentos, repuestos, se gestionaba a través de un sistema de ciclo. Un buque de carga llegaba a Ulithi,
se vaciaba de sus provisiones, luego navegaba hacia el este para recargar y relevar al siguiente barco en la fila. El barco número 2 estaba en algún lugar en medio del océano, llevando su carga hacia el oeste. El barco número 3 salía de la costa oeste con suministros frescos. El ciclo se repetía continuamente, sin una sola ruptura en la cadena visible desde el exterior. Más de la mitad de los barcos en cualquier momento dado tenían que ser remolcados a sus amarres. Eran almacenes flotantes, no buques autopropulsados. Pero al sistema no le importaba. Simplemente funcionaba. La operación de combustible por sí sola eclipsó cualquier esfuerzo logístico naval anterior. Se estima que 9.539.224 hectolitros de fueloil fluían por Ulithi cada mes. En lugar de construir parques de tanques en tierra, lo que habría llevado meses y creado objetivos permanentes atacables, la solución de Carter fue anclar de 6 a 8 petroleros obsoletos en la laguna en todo momento, cada uno transportando de 95.390 a 127.187 hectolitros como reserva flotante. Un servicio de transporte de 40 petroleros funcionaba continuamente entre Ulithi y las áreas de operación de la flota en el Pacífico Occidental, reabasteciendo a las fuerzas de tarea de portaaviones en el mar cuando no podían regresar al fondeadero. Los japoneses sabían dónde estaba Ulithi. Yap, su base principal más cercana, estaba a solo 145 kilómetros al oeste. Sus aviones de reconocimiento habían fotografiado la creciente concentración de la flota. Para finales de octubre, los planificadores japoneses entendieron que Ulithi se había convertido exactamente en lo que su estudio anterior no había logrado predecir, el centro neurálgico del avance estadounidense. Tendrían que hacer algo al respecto. El principio que hizo posible Ulithi no se inventó allí. Fue el producto de 30 años de oficiales navales estadounidenses discutiendo sobre un problema irresoluble en una serie de juegos de guerra cada vez más frustrados. El problema, tal como el Plan de Guerra Orange lo había enmarcado desde la década de 1920, era este. Estados Unidos no podía mantener una base fortificada en el Pacífico Occidental en tiempos de paz. El Tratado Naval de Washington y las realidades políticas de la época lo prohibían. Si llegaba la guerra con Japón, la Marina necesitaría cruzar 8.046 kilómetros de océano para librarla. Cada kilómetro de ese cruce requería logística. Cada día de operaciones sostenidas consumía combustible, munición y comida a ritmos que vaciarían las bodegas de cada barco de suministros que poseyera la Marina. Algunas soluciones: apoderarse de bases avanzadas al principio de la guerra, construir infraestructura costera desde cero, habían sido exploradas y consideradas inadecuadas. Las islas estaban demasiado dispersas, demasiado defendidas, y la construcción era demasiado lenta. Pero los juegos de guerra también revelaron algo más. La propia doctrina de la Marina había asumido implícitamente que una base tenía que estar en tierra, que necesitaba muelles de hormigón, rompeolas de piedra, parques de tanques de acero, que la geografía tenía que cooperar con la ingeniería. La intuición de Carter, refinada a través de años de trasladar escuadrones logísticos hacia el oeste a través del Pacífico, fue el rechazo explícito de esa suposición. Un muelle es una estructura que permite atracar a un barco. Un muelle de pontones flotante lleno de arena y grava y anclado al fondo de coral con varillas de hierro, cumple la misma función. Un depósito de combustible es una estructura que almacena petróleo. Petroleros obsoletos llenos de aceite anclados en una laguna cumplen la misma función. Un dique seco es una estructura que saca barcos del agua para su reparación. Una caja de acero lastrada con agua de mar y vaciada por bombeo cumple la misma función y se puede remolcar a cualquier lugar de la Tierra. Esta era la filosofía. Reducir cada función de una base naval a su propósito esencial y luego encontrar una manera de hacerla flotar. El resultado fue una base que no tenía dirección fija y no requería territorio conquistado más allá de una laguna resguardada y una pista de aterrizaje despejada. Se podía montar en semanas en lugar de meses. Se podía desmontar y mover cuando la línea del frente se moviera.
llevaba su propia experiencia. Los montadores de barcos, soldadores y electricistas que llegaron con el Escuadrón de Servicio 10 no eran trabajadores de la construcción que edificaban infraestructuras, eran trabajadores de producción que trajeron su fábrica con ellos. El taller de óptica del Ajax podía pulir lentes de precisión para los sistemas de control de fuego. Su fundición podía fundir piezas de cañón de repuesto que ninguna base avanzada tenía en stock. La protección de todo ello, 1.152 metros de red antitorpedos a través del canal principal Towachi y otros 5.843 metros a través de otras ensenadas, tendida por el buque de redes USS Teak, era en sí misma una instalación flotante anclada al mismo lecho de coral que todo lo demás. La doctrina de la base flotante reflejaba algo más profundo sobre cómo Estados Unidos eligió luchar en la Guerra del Pacífico. Todas las demás potencias importantes, Japón, Gran Bretaña, Alemania, diseñaron su logística militar en torno a infraestructura fija, instalaciones permanentes, territorio conquistado, mantenido y defendido. Los planificadores estadounidenses habían elegido, en parte por necesidad y en parte por una tradición de improvisación industrial, diseñar un sistema que se pudiera mover. La base que no se podía encontrar en un plan de ataque japonés. La base que aparecía en una nueva laguna semanas después de que la flota lo necesitara. La base que podía absorber el regreso de los barcos dañados y enviarlos de vuelta en días en lugar de meses. Un sistema que trataba la geografía como una variable en lugar de una restricción. En el otoño de 1944, Ulithi era la máxima expresión de ese sistema que el mundo había visto jamás. Japón entendió lo que significaba Ulithi. Lo que no sabían era cómo detenerlo. El primer intento llegó antes del amanecer del 20 de noviembre de 1944. En las aguas al este de Ulithi, dos submarinos japoneses de clase Pri, el INA-47 y el INA-36, se habían posicionado durante los días anteriores, guiados por informes de reconocimiento de aviones que volaban desde Truk. Los submarinos llevaban una nueva arma nacida de la desesperación y la misma lógica que produjo el kamikaze. El Kaiten, un torpedo tipo 93, modificado y ampliado para llevar un piloto humano en un compartimento de presión reducido apenas lo suficientemente grande como para sentarse erguido. El piloto podía dirigirse hacia un objetivo, armar la ojiva de 1.550 kilos y detonarla al impactar. No había mecanismo de retorno. Esta era, por diseño, un arma de un solo viaje. El subteniente Sekio Nishina, coinventor del Kaiten, pilotó el primero lanzado desde el INA-47. Nishina había diseñado el arma en la que murió. Había abogado por ella, la probó y entrenó a otros para pilotarla. Llevaba consigo las cenizas de Hiroshi Kuroki, su coinventor, que había perecido en un accidente de entrenamiento antes de ver el arma usada en combate. Aproximadamente a las 5:47 de la mañana, su Kaiten chocó contra el petrolero de la flota USS Mississinawa AO-59, anclado en el atracadero 131. El Mississinawa estaba a plena carga. Transportaba aproximadamente 1.529.306 litros de gasolina de aviación, 14.309 hectolitros de fuel oil y 1.431 hectolitros de diésel. La ojiva perforó su lado de estribor. Una segunda explosión siguió en segundos cuando se encendieron los vapores del combustible de aviación. Luego estalló su pañol de municiones de popa. El capitán Philip Shea Beck, mientras arrastraba a un marinero inconsciente hacia la barandilla, dio la orden de abandonar el barco. Beck estaba en el último grupo de 5 hombres que se sabe que abandonaron el barco con vida unos 15 minutos después de la primera explosión. Los remolcadores de la flota intentaron combatir los incendios durante 3 horas. El Mississinawa, envuelto desde la proa hasta la popa, rodó a babor y se hundió a las 9 de la mañana. De su tripulación de 298 hombres, 63 se perdieron. Un piloto de hidroavión de la Marina, BLA-21 Samusen,
recibió la medalla de la Marina y el Cuerpo de Marines por rodar su avión a menos de 6 metros del aceite en llamas en la superficie y lanzar un cabo con boya a los supervivientes que luchaban en las llamas. 2 veces, regresando por segunda vez después de remolcar al primer grupo a un lugar seguro. Los otros 4 Kaiten lanzados esa mañana fallaron. Uno detonó en el arrecife. Uno fue embestido y hundido por el destructor USS Case. Uno fue destruido por cargas de profundidad dentro de la laguna. Uno nunca fue localizado. Los aviones de reconocimiento de Japón que volaron sobre Ulithi 3 días después vieron una gran mancha de aceite, pero ningún cambio en la disposición de la flota. El fondeadero había absorbido la pérdida de un petrolero y continuó operando sin interrupción. Esta fue la realidad estratégica que persiguió la planificación japonesa. Ulithi no solo era grande, era resistente. Una base naval convencional en tierra habría presentado objetivos identificables: parques de tanques de combustible, instalaciones de dique seco, infraestructura de muelles. Bombardea los tanques y matas el suministro de combustible. Golpea los diques secos y eliminas la capacidad de reparación. Pero los activos de Ulithi estaban distribuidos en 541 kilómetros cuadrados de agua, anclados en posiciones variables y respaldados por una cadena de suministro que se extendía 6.115 kilómetros hasta el corazón industrial de Estados Unidos. Destruir barcos individuales solo ayudaba a Japón en los márgenes, y los estadounidenses lo sabían. Después del ataque Kaiten, la respuesta no fue de pánico, sino de un endurecimiento metódico. Las patrullas antisubmarinas se intensificaron, se reforzó la pantalla de destructores, se lanzaron cargas de profundidad en la entrada de la laguna a intervalos irregulares. El segundo gran ataque se produjo el 11 de marzo de 1945, cuando la Quinta Flota estadounidense, ahora al mando del almirante Raymond Spruance, que había relevado a Halsey en el acuerdo de mando rotativo que mantenía la designación de la flota alternando entre tercera y quinta, mientras los barcos en sí apenas cambiaban, se estaba reuniendo en Ulithi para la invasión de Okinawa. Los planificadores japoneses habían organizado la operación TAN número 2. 24 bombarderos P y 1 francés, cada uno destinado a lanzarse en picado sobre las filas de portaaviones repletos en un ataque kamikaze masivo. El ataque estuvo plagado de problemas desde el principio. 11 aviones regresaron con fallos mecánicos antes de cruzar el primer punto de control. El clima miserable forzó desviaciones de rumbo que quemaron combustible a ritmos alarmantes. 4 bombarderos se desviaron a Yap funcionando con los vapores. 7 más se quedaron sin combustible y amerizaron. 2 aviones llegaron a Ulithi mucho después de la medianoche y encontraron la base con un apagón incompleto. Su posición fue delatada por las luces encendidas en un campo de béisbol. Un kamikaze se lanzó en picado sobre el portaaviones USS Randolph. El impacto demolió 371 metros cuadrados de la cubierta de vuelo, mató a 25 hombres e hirió a 106. El segundo atacante falló todo por completo y se estrelló en el campo de béisbol iluminado. El barco de reparación de daños graves en el casco USS Jason se acercó y trabajó sin descanso. Materiales consumidos en 19 días. 30 toneladas de chapa de acero, 20 toneladas de vigas T de 30 centímetros, 680 kilos de electrodos de soldadura, 2.286 metros de madera para la cubierta de vuelo, algunas de las vigas de acero recuperadas de un ingenio azucarero japonés en Saipan. 19 días después del ataque, el Randolph estaba listo para hacerse a la mar. En Pearl Harbor, ese trabajo podría haber llevado 2 meses. Después de que el tifón Cobra golpeara a la flota de Halsey en diciembre de 1944, hundiendo 3 destructores, el Hull, el Spence y el Monaghan, con la pérdida de 790 hombres, los barcos dañados sobrevivientes se dirigieron a Ulithi. La investigación sobre la decisión de Halsey de navegar hacia el tifón se llevó a cabo a bordo del buque nodriza de destructores USS Cascade, anclado en la laguna.
Incluso el ajuste de cuentas de la Marina con sus propias decisiones de mando ocurrió en Ulithi. Para el 13 de marzo de 1945, un recuento oficial encontró 647 barcos anclados simultáneamente, el pico de la vida operativa de la base. Luego, la flota que se había reunido allí giró hacia el oeste en dirección a Okinawa y Ulithi comenzó a vaciarse. La escala de Ulithi. Dimensiones del atolón. Arrecife aproximadamente 35 kilómetros de norte a sur por 24 kilómetros de este a oeste. Área de la superficie de la laguna, 541 kilómetros cuadrados. Profundidad 24 a 30 metros en todas partes. Capacidad de la inspección, 700 buques grandes. Fondeadero simultáneo máximo alcanzado. 647 buques el 13 de marzo de 1945. Período operativo, 23 de septiembre de 1944 a mediados de 1945, aproximadamente 7 meses a plena capacidad. Personal total de la Marina ICB en el punto máximo, más de 9.000 en tierra. Aproximadamente 70.000 a flote en la flota anclada. Reparación y construcción. Montadores de barcos, soldadores y electricistas del Escuadrón de Servicio 10 desplegados, aproximadamente 6.000 en el primer mes. Reparación del USS Randolph, 30 toneladas de chapa de acero, 20 toneladas de vigas T, 680 kilos de electrodos de soldadura, 2.286 metros de madera para la cubierta de vuelo completado en 19 días. Recreación de la flota. Isla Mogmog. 8.000 soldados rasos y 1.000 oficiales por día. Teatro de 1.200 butacas completado en 20 días. Combustible y suministro. Rendimiento mensual de combustible, estimado en 9.539.224 hectolitros. Reserva de combustible flotante, de 6 a 8 petroleros anclados continuamente, cada uno transportando de 95.390 a 127.187 hectolitros. Servicio de transporte de petroleros activo, 40 buques navegando continuamente entre Ulithi y las áreas de operaciones occidentales de la flota. Logística aérea semanal, 4.565 sacos de correo, 118.841 kilos de carga, 1.200 pasajeros. Operaciones principales organizadas desde Ulithi 23 al 26 de octubre de 1944, Batalla del Golfo de Leyte. Elementos de la tercera flota bajo mando de Halsey. De febrero a marzo de 1945. Organización de la campaña de Iwo Jima y apoyo de reparación. De marzo a abril de 1945, la Fuerza de Invasión de Okinawa, 15 acorazados, 29 portaaviones, 23 cruceros, 106 destructores partieron de Ulithi para el desembarco. Ataques a la base, 20 de noviembre de 1944. Ataque con torpedos humanos Kaiten. Hundimiento del USS Mississinawa AO-59. 63 de 298 tripulantes muertos. El primer ataque Kaiten exitoso de la guerra. 11 de marzo de 1945, Operación TAN número 2. De 24 bombarderos atacantes, solo 2 llegaron a Ulithi. El USS Randolph C-1P-15 golpeado, reparado y devuelto al mar dentro del área de avance. El obituario de Ulithi fue escrito casi antes de que nadie hubiera aprendido su nombre. Cuando la flota se movió hacia el oeste a Okinawa en la primavera de 1945, la base comenzó a exhalar. Los barcos de suministro partieron. Los barcos de reparación siguieron a la flota hacia adelante. Las filas de portaaviones y acorazados que habían definido el horizonte de la laguna durante 7 meses se disolvieron. Para cuando los censores estadounidenses autorizaron la publicación del nombre Ulithi, no quedaba nada sobre lo que valiera la pena publicar. Los periódicos que habrían publicado la historia, la hazaña de logística, la ciudad flotante, los cientos de buques de guerra reunidos en 6 semanas, ya estaban imprimiendo despachos desde las islas de origen japonesas. El fondeadero que había sido el amo de la mitad del mundo del Pacífico
se convirtió en un depósito de petroleros, y luego de nuevo en un atolón tranquilo. Los submarinos portaaviones japoneses Primary 40 y Primary 401, desviados de un ataque planeado contra el Canal de Panamá a finales de junio de 1945 para atacar Ulithi en su lugar, todavía estaban en camino cuando cayeron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Su misión fue cancelada. Ulithi nunca fue atacado por las armas diseñadas específicamente para destruirlo. Los principios probados en Ulithi no murieron con la base. El concepto de logística a flote móvil, la filosofía de reducir cada función a su propósito, que Carter codificó y Nimitz desplegó, se convirtió en la plantilla para la proyección de poder de Estados Unidos en cada conflicto posterior. Los grupos de reabastecimiento en curso que sostuvieron las operaciones navales en Corea, Vietnam y el Golfo Pérsico se remontan directamente a las cadenas rotativas de 3 niveles del Escuadrón de Servicio 10. El debate sobre la ubicación de bases avanzadas que consumió a los estrategas estadounidenses durante la década del 2000, cómo mantener la capacidad de proyección de poder en el Pacífico contra adversarios capaces de apuntar a infraestructura costera fija, es precisamente el debate que Ulithi respondió en 1944. La respuesta no ha cambiado. La nación que puede mover su apoyo hacia adelante más rápido de lo que su enemigo puede destruirlo, sobrevivirá a cualquier oponente que no pueda. Carter mismo, después de la guerra, resumió la lección en un libro que tituló Beans, Bullets and Black Oil, frijoles, balas y petróleo negro. El título era su propio argumento. Los aportes decisivos de la Guerra del Pacífico no fueron los aviones de los portaaviones, ni los cañones de los acorazados, ni la doctrina anfibia. Fueron los elementos básicos sin glamour ni carácter cinematográfico. Comida, artillería, combustible, movidos a través de miles de kilómetros con implacable consistencia por hombres cuyos barcos nunca aparecerían en los noticiarios. La laguna que Japón descartó ahora se encuentra tranquila en los Estados Federados de Micronesia. El Mississínegua todavía yace allí, invertido en el fondo a 39 metros, goteando los últimos rastros del combustible de aviación que era su carga el 20 de noviembre de 1944. El coral ha reclamado los cimientos del muelle de pontones. El escenario del teatro de Mokmok ha desaparecido. Pero en septiembre de 1944, un hombre en una oficina en Pearl Harbor miró una carta de navegación y vio algo que todos los demás habían pasado por alto. No una isla, sino una laguna. No un problema por resolver, sino una solución esperando a ser usada. La flota que quebró a Japón se reunió en esa laguna, fue reparada en esa laguna, reabastecida de combustible en esa laguna, y navegó desde esa laguna hacia la campaña final. No se gana una guerra construyendo el arma más grande. Se gana construyendo la que el enemigo nunca pensó planear.